La historia comienza en una academia en donde todo mundo admiraba a esta linda chica rosa, cuando de pronto el chico más popular de la academia intentó invitarla a almorzar o por lo menos conseguir su número, pero Alia no mostró ni la más mínima pizca de interés, por lo que todo mundo pensaba que tenía estándares súper altos. Pero cuando llegó al salón de clases, saludó a nuestro prota Kuse Masachika, el cual era medio vago, así que lo despertó para saludarlo y sermonearlo, porque se había desvelado viendo anime. Pero cuando él explicaba lo magnífico que era el anime, ella solo lo llamaba tonto. Pero cuando él bostezaba, ella le habló en ruso, y cuando le preguntó qué le había dicho, lo molestó diciéndole que lo había llamado patético. Luego de eso, como Kuse olvidó su libro de química, le pidió a Alia que le dejara ver el suyo, y ella aceptó. Pero como en plena clase, cuando el profesor hacía preguntas, Kuse se estaba quedando dormido. Alia lo picó para que respondiera a la pregunta, aunque él ni sabía cuál era el número de la pregunta. Así que Alia lo ayudó, aunque la respuesta no era esa, y Alia terminó dando la respuesta correcta, por lo que Kuse le echó bronca, pero ella no le señaló la respuesta, sino que el número de la pregunta, pero le daba gracia verlo así, y volvió a decirle lo mismo de antes en ruso, y ella seguía diciendo que lo llamó idiota, pero nuestro prota podía entenderla a la perfección, y sabía que le decía que le parecía adorable, y como según ella no lo entendía, ella solía murmurarle que era adorable como un bebé, cosa que molestaba a Kuse. Más tarde, Kuse nos cuenta que en su niñez solía jugar con una niña rusa que vivía cerca de la casa de su abuelo, y gracias a eso aprendió a hablar ruso bastante bien, pero nunca se llegó a imaginar que una belleza rusa le coqueteara en ruso, porque según ella no la entendía. Además era muy tarde para contarle que sabía ruso, porque no reaccionaría de buena manera. Luego, cuando terminó la clase, Kuse sacó su teléfono para reclamar la recompensa especial de un juego, cosa que molestó a Alia, ya que estaba prohibido usar los teléfonos y ella era miembro del consejo, por lo que le terminó quitando el teléfono. Pero cuando vio el personaje que ganó Kuse y él le dijo que el pelo gris de la personaje era lindo, le devolvió el teléfono, y como él se quedó admirando el personaje, ella murmuró en ruso que dejara de ser infiel y se fijara también en su cabello gris, aunque él solo se hizo el loco. Más tarde, cuando Kuse almorzaba con sus amigos, vieron a Alia, a su hermana mayor y a esta chica, las cuales eran las más populares y miembros del consejo. Ellos envidiaban a Kuse porque era el único que llamaba a Alia por su apodo, aunque él no se sentía tan afortunado porque no paraba de enojarse con él. Pero cuando los chicos seguían hablando de lo maravilloso que eran las chicas, Yuki vio a Kuse y ella llegó a sentarse con ellos junto a Alia, y Yuki resultó ser más amable de lo que se imaginaron los chicos, pero se notaba que estos dos ya se conocían desde antes. Así que Yuki le contó que se conocían desde niños y que también quería llevarse bien con ella. Luego, cuando los amigos de Kuse se fueron para dejarlos solos, Yuki aprovechó y se arrimó para preguntarle si aceptaría su propuesta de unirse al consejo, pero él, aunque tenía experiencia como vicepresidente, se negaba a aceptar. Alia se sorprendió, así que Yuki le contó que en secundaria ella era la presidenta y Kuse su vicepresidente, aunque él solo lo había hecho porque se lo había pedido ella. Alia estaba celosa de que se llevaran tan bien, pero cuando Yuki se fue, le sorprendió que una chica quisiera ser su amiga, pero él ya tenía una amiga. Alia se sorprendió de que la considerara su amiga, pero aceptó felizmente que sí eran amigos. Al día siguiente nos muestran el pasado de Kuse, donde iba a diario con su amiga de la infancia rusa, quien fue su motivación para aprender ruso, pero cuando recordó que también se llevaban, terminó despertando. Más tarde, Kuse llegó temprano a arreglar el aula, y cuando Alia llegó, se sorprendió de que tremendo vago madrugara, pero cuando hablaban, Kuse notó que un camión le había salpicado la calceta a Alia, y cuando se la empezó a quitar, notó la reacción de Kuse, por lo que le pidió que le pasara sus calcetas de su casillero. Él se las llevó, pero ella quería que se las pusiera como premio por traérselas, aunque dijo en ruso que también era un premio para ella.
Kuse no entendía por qué Alia le mostraba cariño en ruso y llegó a pensar que lo hacía por diversión o que simplemente era una exhibicionista, y como Kuse no parecía animarse a ponerle las calcetas, lo llamó cobarde, aunque inesperadamente para ella sí se atrevió, ya que había herido su orgullo, y la que terminó avergonzada fue ella. Pero como pasó esto, ella terminó dándole tremenda patada y luego se marchó, por lo que más tarde se la pasaba ignorándolo, y cuando él la siguió para disculparse, ella también sentía mucho haberlo pateado, aunque Kuse habló de más y le dijo que gracias a eso se echó un taco de ojo. Ella al entenderlo se lo madrió y lo insultó en ruso, por lo que Kuse se la pasó persiguiéndola por toda la escuela, aunque a los 10 minutos logró alcanzarla y terminaron haciendo las paces, por lo que Kuse le dio una bebida, la cual sabía que era su favorita, pero cuando la bebía le ofreció un sorbo en ruso, lo que significaba que quería un beso indirecto, pero él se hizo el que no entendió y ella se burlaba de él en ruso, porque según ella no podía entenderla. Al día siguiente, Kuse llegó a ayudar a Yuki, y como ella le dijo que podía tratar de ser más amable, ambos se pusieron en modo kawaii. ¡Mata! ¡Gome! ¡Mata! Aunque Alia estaba ahí y parecía que no le gustaba que se llevaran así de bien, y todo por culpa de Yuki. Luego cuando se pusieron a ordenar las cosas en el almacén, Kuse se la pasaba hablando con Yuki y Alia le decía en ruso que también quería de su atención y le decía constantemente en ruso que fuera con ella. Más tarde, cuando terminaron de ordenar todo, terminó llegando el presidente llamado Kensaki, el cual le pareció a Kuse que tenía la actitud de un buen presidente, y cuando él estaba por irse, el presidente quería invitarlo a comer en agradecimiento por su ayuda, y como Yuki estaba segura de que en casa no tendría la cena lista, no le quedó de otra más que aceptar, por lo que el presidente terminó invitando a todos, y como Yuki solía hablar maravillas de Kuse, el presidente también quería que se uniera al consejo, pero a él seguía sin interesarle, aunque Yuki seguía insistiéndole que se uniera, y el siguiente año que ya no estaría el presidente, ellos se postularan a la presidencia. Kuse se negaba rotundamente, además no necesitaba de su ayuda porque tenía la presidencia asegurada, pero Kensaki le afirmó que Yuki no tenía la presidencia asegurada, ya que Alia también se postularía, por lo que competirían entre ellas. Después de la comida, Kensaki acompañó a Yuki y Kuse acompañó a Alia, y luego cuando llegó a su departamento, ahí ya lo estaba esperando cierta personita. Sí, Yuki había llegado a pasar la noche con él, ya que resulta que era su hermana y era aún más otaku que él. Al día siguiente, Yuki terminó llegando a despertar a Kuse y lo molestaba con que debería de estar agradecido que su linda hermanita llegó a despertarlo, aunque él lo que menos estaba era agradecido, ya que incluso le preguntó si se había excitado. Más tarde, los chicos fueron al centro comercial a comprar ropa y Kuse la tenía que controlar para que no le ganara su instinto otaku. Entonces cuando fueron a comprar ropa, ambos ya se habían dado cuenta de algo, y es que Alia los estaba observando, y cuando Kuse pensaba en qué hacer, Yuki fue directo a saludarla, así que ella estaba avergonzada, pero solo había llegado a comprar ropa, y los vio en el centro comercial, pero no halló en qué momento saludarlos. Entonces como los chicos ya tenían hambre, Yuki la invitó a que fueran a comer al restaurante al que iban, aunque Kuse no quería llevarla ahí, ya que servían pura comida picante. Ella supuso que no habría problema, y Yuki la terminó de convencer, pero cuando llegaron al restaurante, sabía que picaría demasiado, aunque Yuki decía que no era la gran cosa. Entonces cuando entraron y vieron el menú, pidieron de comer, pero en lo que llegaba la comida, Alia se sorprendió de que Yuki estuviera vestida de forma masculina, así que ella aprovechó para decirle que estuvo en la cama de Kuse y la camisa que traía era de él. Alia lo miraba con desprecio y no le creía cuando le explicó que Yuki se metió a su casa y luego se lanzó a su cama sin previo aviso. Afortunadamente terminó llegando la comida, aunque Alia estaba intimidada y para no quedar mal empezó a comer.
Los chicos sí lo disfrutaban, pero Alia lloraba, aunque decía que lo disfrutaba, pero en ruso decía lo mucho que estaba sufriendo. Y para empeorar todo, Yuki le sugirió echarse picante adicional para mejorar la experiencia, aunque Kuse se dio cuenta que la hacía sufrir a propósito, y como Alia no escuchaba las advertencias de Kuse, terminó probándolo. Aunque no tardó en arrepentirse de hacerlo. Entonces más tarde, aunque Yuki fue a hacer unas compras, Alia seguía haciéndose la dura con Kuse, pero cuando le ofreció un helado lo aceptó y terminó de mejor humor. Y ya más tranquila, Kuse le preguntó por qué quería ser presidenta y ella simplemente quería hacerlo porque no tenía nada de malo querer llegar más alto, aunque no tenía ni un compañero y era requisito tener por lo menos a un compañero para el puesto de vicepresidente. Aunque ella decía que encontraría a alguien que la apoyara, pero le dijo en ruso que quería que fuera él, aunque eso le hizo recordar un mal momento que pasó. Luego de eso, Alia le preguntó si podía acompañarla a comprar ropa, aunque a él le pareció que ir a comprar ropa a un hombre y una mujer era algo muy íntimo, pero Alia no tenía ni idea, y Kuse entendió que no lo sabía porque no tenía amigas, así que decidió acompañarla casi que por lástima, aunque a ella no le gustó el tonito en el que se lo dijo. Y luego en la tienda, como Kuse fue amable con ella, pensaba que lo hizo porque la subestimaba y creía que no podría ser presidenta. Así que entró motivada al vestidor para volverlo loco con los atuendos. Aunque cuando se puso el primer vestido, le preocupaba que no reaccionara, aunque si hacía eso le partiría la cara. Pero cuando salió a mostrarle el vestido, él la llenó de elogios y le dijo que se veía muy linda. Por lo que ella no se podía creer lo que pasó, aunque ambos terminaron avergonzados por lo que pasó. Y luego cuando Alia le mostró los otros atuendos, Kuse la llenaba de elogios, cosa que le encantó, aunque la codicia le ganó. Y cuando salió a mostrarle un traje más atrevido, Yuki estaba ahí y ambos le dijeron atrevida, así que se lamentaba en ruso. Y cuando iban en el metro no podía dejar de pensar en lo que pasó, pero cuando los chicos se despidieron y ella se lamentaba, se empezó a preguntar por qué habían bajado en la misma estación. Luego cuando Alia llegó a casa, la terminó recibiendo su tierna y cariñosa hermana llamada Masha, aunque tras ver a Alia notó lo decaída que estaba, y como no podía engañarla, le contó que se había encontrado con Kuse y su supuesta amiga de la infancia. Masha supo lo que pasaba y estaba segura que le gustaba a Kuse, pero como ella lo negaba y decía orgullosamente que eran amigos, a Masha le dio curiosidad cómo se hicieron amigos si ella odiaba a los vagos que no se preocupaban por nada. Ella no lo negó y nos cuentan que hace 6 años en Rusia, Alia era entusiasta en la escuela y cuando le dieron un trabajo sobre informes de tiendas locales, ella estaba emocionadísima y se repartió el trabajo con sus compañeros. Así que al día siguiente Alia fue a hacer su parte del trabajo yendo a varias tiendas, pero en clase sus compañeros no habían hecho nada, ya que faltaba una semana para entregarlo, y aunque Alia les insistió en que tenían que hacerlo con tiempo para que les saliera bien, ellos pensaban que exageraba, por lo que tuvieron una discusión, y Alia casi que hizo todo el trabajo ella sola, pero aún así no pudo ganar el primer puesto. Y desde ahí agarró la mentalidad de que nadie sentía la misma determinación que ella, por eso si quería lograr algo tenía que hacerlo ella sola. Y años después, cuando llegó a Japón, fue bien recibida por todos, aunque ahí también conoció al vago de Kuse, pero ella por educación lo despertó y tuvo una plática agradable con él. Pero con el tiempo ella se fue dando cuenta que era un vago hecho y derecho en todas las materias, y pudiera que también un caso perdido. Pero tiempo después, cuando se haría el festival escolar, tendrían que hacer los preparativos, aunque ahí todos eran más cooperativos, pero no compartían su determinación, ya que todos se iban cuando tocaban la campana, cosa que la decepcionó. Pero luego terminó llegando Kuse, y al igual que los demás, le sugirió que se fuera a casa porque harían el trabajo al día siguiente. Obvio ella no le hizo caso, por eso le mostró que había conseguido un permiso para pasar la noche en la escuela y trabajar, lo que haría que todos se emocionaran y se esforzaran aún más. Por eso le dijo que no tenía que hacer todo ella sola, pero ella se enojó ya que quería que todo saliera perfecto y parecía que solo ella quería que fuera así, por eso tenía que cargar con todo el esfuerzo. Pero Kuse le dijo que se esforzaba en lo que no debía, ya que el festival era para que todos trabajaran
trabajaran juntos y si quería hacer la mejor atracción, debía de centrarse en motivar a los demás, aunque al final se disculpó por hacerla enojar, pero ella le tomó la palabra y se fue a casa enojada, porque él parecía no entenderla. Pero al día siguiente, con el permiso que consiguió Kuse, todos estaban remotivados y trabajaron duro para que todo saliera perfecto, y al final consiguieron la mejor atracción de la escuela. Y por la noche, cuando hacían el baile, Alia llegó con Kuse, por lo que se pusieron a hablar sobre que a Alia la apodaron la princesa de hielo, ya que rechazaba a todos los chicos, pero ahí ella se disculpó por desquitarse con él y le agradeció, ya que de no ser por él, no hubiera podido disfrutar el festival de la misma manera en que lo hizo. Por esa razón quería compensarlo y no podía negarse. Entonces, como en Rusia solían ponerse apodos con su nombre, él la empezaría a llamar por el suyo, el cual era Alia. Pero en medio de la plática, llegaron unos pesados a insistirle a Alia de que bailara con ellos, y como no podía quitárselos de encima, Kuse la sacó de ahí para bailar con ella, lo cual fue un momento inolvidable para ella. Aunque al día siguiente todo volvió a la normalidad, y Alia lo miraba con desprecio, pero empezó a echarle los perros en ruso. A Masha le encantó la historia y estaba aún más convencida de que le gustaba, aunque la intención de Alia fue decirle que eran solo amigos, aunque Masha sabía que de amigos a pareja, ya que ella y su amigo Sa solían ser así. Aunque cuando quiso contarle su historia de amor, Alia le pidió que fuera a presumir a otro lado. Al día siguiente, Kuse llegó a ayudar a los del consejo con unas compras y ahí conoció a Masha, quien también era parte del consejo, y desde el principio acortó distancia para que se llevaran como amigos, pero al verlo bien, le preguntó cuál era su nombre. Él le dijo que era Masachika, así que para comprobar algo, le habló en ruso para que se fueran, aunque él se hizo el que no entendió, por lo que ella le tradujo lo que le había dicho. Luego, cuando fueron de compras, Masha se desvió un poco y quería comprar peluches que se parecían a los del consejo. Kuse le sugirió no hacerlo, aunque sí terminó comprando un peluche. Luego, cuando pasarían a comprar té, ella quería tomarle una foto junto al peluche, cosa que no sucedió. Y luego, cuando Masha probaba los distintos tipos de té, Masachika recordó que su madre sabía mucho sobre tés, pero también recordó cuando sus padres se separaron y él decidió irse con su padre, pero su hermana por ciertos motivos se quedó con su madre. Pero luego Masha lo notó decaído, por lo que ella decidió animarlo, y esa agradable sensación le resultó familiar. Pero en pleno momento, el té que tenía Masha lo empezó a quemar y todo terminó en un desastre. Más tarde, cuando los chicos regresaron con el presidente, él le agradeció a Kuse por ayudarlos, ya que de haber dejado sola a Masha, ella se habría descontrolado en las compras. Pero ahí, el presidente le volvió a insistir en que se uniera al consejo. Incluso Masha apoyaba la idea, pero Kuse se negaba, porque entrar al consejo no lo ayudaría a cumplir ningún objetivo digno. Aunque al presidente le pareció que eso no tenía nada de malo, ya que él se hizo presidente por una razón absurda, la cual fue ganarse el corazón de la chica que le gustaba. Además, le mostró una foto de él hace 2 años, en donde básicamente era un perdedor, pero cuando se enamoró de alguien inalcanzable para él, se esforzó al máximo para ser digno de esa chica llamada Chisaki Sarashi, la cual por cierto actualmente era su novia y la vicepresidenta del consejo, y fue quien incitó a Masha a que se uniera al consejo. Y mientras más hablaba el presidente, Kuse recordó cuando Yuki le pidió su apoyo, por lo que lo convenció de que se pensara entrar al consejo. Pero luego, cuando nuestro prota preguntó por Alia, el presidente le dijo que le había mandado a arreglar una disputa entre el equipo de béisbol y el equipo de fútbol, ya que ambos equipos necesitaban utilizar la cancha, y normalmente esos problemas los resolvía Chisaki, o sea la vicepresidenta, pero mandó a Alia para que fuera ganando experiencia, y como Kuse se preocupó, iría a verla por si acaso. Por otro lado, los del equipo de fútbol y béisbol discutían sobre quiénes usarían la cancha, y Alia le sugirió que el equipo de béisbol fuera a entrenar en la cancha cerca del río, pero ellos no estaban de acuerdo, porque esa cancha no estaba en tan buenas condiciones como la de la escuela, y aunque sus capitanes estaban tranquilos, los demás estaban discutiendo.
Alia intentó calmarlos, pero nadie le hacía caso y sabía que era porque no podía influir a las personas, porque desde pequeña se alejó de la gente y decidió hacerlo todo ella sola. Y ante la frustración de no saber qué hacer, empezó a llorar y suplicar ayuda en ruso. Fue entonces cuando llegó este desgraciado, quien se presentó como parte del consejo para resolver el problema. Pero esto tenía una razón, ya que cuando llegó ahí, escuchó toda la discusión, y como él no podía interferir, le deseó buena suerte a Alia, pero cuando la escuchó pedir ayuda en ruso, decidió ir a ayudarla, y con Kusai las cosas se tranquilizaron, ya que les propuso que el equipo de béisbol entrenara cerca del río, porque eran menos. A cambio, los del equipo de fútbol tendrían que ayudarlos con el proceso, lo cual era casi lo mismo que dijo Alia, por lo que seguían sin estar de acuerdo, pero Kuse sabía cómo convencerlos, ya que la manager del equipo de fútbol se ofreció a ayudar al equipo de béisbol, por lo que les pareció bien, y los capitanes terminaron aceptando, por lo que el problema fue resuelto con buenos términos para todos. Luego de eso, Alia se preguntaba cómo sabía que la manager se iba a ofrecer a ayudar, así que él le contó que la manager y el capitán del club de béisbol eran novios. Por esa razón no abrieron la boca en ningún momento, y con una solución que calmara a todos era obvio que aceptarían. Y luego cuando llegaron con el presidente, él les agradeció por resolver el problema, pero Kuse sabía que tenía planeado todo lo que pasó, y él le volvió a preguntar si se uniría al consejo, y tras lo que pasó, Kuse aceptó unirse al consejo. Aunque más tarde sentía que había caído en su trampa, pero ahí Alia le preguntó si se había unido al consejo para ayudar a Yuki en las elecciones. Kuse le preguntó si se olvidaría de ser presidenta de ser así, pero ella, aunque tuviera que competir contra los dos, no pensaba rendirse, por lo que recordó que Alia siempre había tenido esa determinación y le dijo que la apoyaría para que fuera la presidenta, por lo que podría contar siempre con él. Así que le dijo que se callara y tomara su mano. Entonces Alia, conmovida, tomó su mano y le dijo unas palabras en ruso, lo que lo hizo recordar a su amiga de la infancia. Pero Alia estaba reencabronada con él porque sabía que estaba pensando en otra chica, y como le había atinado, Kuse sabía que estaba en problemas, y por lo que había hecho después de decirle lo que le dijo, para que lo perdonara le dio una cachetada, lo cual le pareció justo, pero ahora ella era la que quería que la tomara de la mano. De regreso a casa, cuando los chicos hablaban como siempre, terminaron llegando a casa de Alia, aunque ella estaba preocupada por su mejilla, y aunque él decía estar bien, Alia sabía que no era cierto, por lo que le terminó dando un beso en la mejilla, y se terminó marchando como si nada, cosa que dejó totalmente confundido a Kuse, ya que esta vez ni siquiera le dijo nada en ruso. Pero Alia, al llegar a su cuarto, estaba reavergonzada, pero por lo que le había dicho en ruso en el parque, lo cual fue decirle que le gustaba. Ella intentó convencerse de que no le gustaba, pero se imaginó que si hipotéticamente le gustara y se le declarara, tenía miedo de que él no sintiera lo mismo. Pero ella aún así seguía diciendo que no le gustaba, pero luego cuando llegó Masha, Alia la notó diferente. Entonces ella le dijo que conoció a alguien maravilloso y también que había comprado este peluche, pero también le dijo que ahora entendía por qué le gustaba a Kuse, aunque ella lo seguía negando. Pero por esa misma razón, Masha le sugirió que debería de darse prisa y decirle lo que sentía, o no podría hacerlo si otra chica se lo quitaba. Aunque Alia se fue sin entender nada,